Me llamo Sofía, y durante muchos años, mi mundo se midió en metros cuadrados de mármol por pulir y en el número de ventanas que debían quedar sin una sola huella. Siempre me vi como alguien invisible, una sombra que pasaba entre los lujos de los demás sin que nadie reparara en mí. Mi día comenzaba antes de que saliera el sol, con el sonido del despertador como un disparo en la oscuridad. El largo viaje en autobús, viendo la ciudad despertar a través del cristal, era mi único momento de calma antes de sumergirme en las vidas de otros. Para ellos, yo era solo la empleada, la que barría, la que recogía la ropa de diseñador que dejaban tirada en el suelo, la que servía el café en silencio y desaparecía después, como por arte de magia. Aprendí a leer a las personas no por sus palabras, sino por sus silencios, por la tensión en sus hogares, por la tristeza oculta en las fotos familiares de sonrisas perfectas. Aprendí que la riqueza a menudo es solo una fachada que esconde grietas profundas. Nunca imaginé que mi vida, esa vida de rutinas silenciosas, daría un giro tan inesperado. Todo comenzó cuando un millonario, don Ricardo Vargas, el más arrogante y soberbio de todos mis patrones, decidió invitarme a una fiesta. No era una invitación de verdad, por supuesto. En su mundo, la gente como yo no recibe invitaciones. Era una trampa, un espectáculo cruel diseñado por un hombre que disfrutaba demostrando su poder. Su intención era clara: exhibirme frente a todos sus amigos de élite como un objeto curioso, para humillarme, para recordarme mi lugar, abajo, invisible, insignificante. Recuerdo el momento exacto. Yo estaba en su biblioteca, un lugar que olía a cuero y a libros antiguos que nadie leía, limpiando el polvo de los estantes. Él entró, sirviéndose un coñac, y se detuvo a observarme trabajar. Lo hacía a menudo, con una mirada que me desnudaba, no con deseo, sino con un frío análisis, como si yo fuera un mueble más que evaluar. «Sofía», dijo, su voz resonando en el silencio, «este sábado doy mi gala anual de beneficencia, un evento muy exclusivo». Yo seguí limpiando, sin mirarlo. Sabía que esa conversación no era para mí, pero él continuó. «He estado pensando que sería interesante, una experiencia educativa para mis invitados, que vieran a alguien del mundo real. Quiero que vengas». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Como mi invitada especial». Levanté la vista y lo miré. Me entregó la invitación, una tarjeta gruesa con letras doradas, y lo hizo con una sonrisa irónica, casi imperceptible. En ese instante, lo supe. Supe que era un juego macabro. Quería que yo fuera su bufón. Quería que los susurros y las miradas de desprecio me recordaran que yo no pertenecía a ese lugar. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en mi cama, la invitación sobre mi mesita de noche, burlándose de mí. Una parte de mí quería romperla en 1000 pedazos, renunciar al día siguiente y no volver a poner un pie en esa casa. Pero dentro de mí, algo más profundo despertó. Pensé en todas las veces que me había tragado las lágrimas después de largas jornadas de trabajo. Pensé en todas las veces que limpié pisos de mármol mientras escuchaba risas y música detrás de puertas cerradas. Pensé en mi hermana pequeña, Lucial, a quien le cagaba los estudios con cada gota de mi sudor. Y pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué no caminar erguida, aunque sea por una sola noche, en el mismo lugar donde siempre me hicieron sentir que no pertenecía? Decidí que no le daría el gusto de verme huir. Aceptaría su desafío, pero jugaría con mis propias reglas. Al día siguiente, le devolví la tarjeta de confirmación. «Será un honor, don Ricardo», dije, mi voz firme, sin un ápice de la sumisión que él esperaba. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero su sonrisa arrogante volvió de inmediato. El juego había comenzado. No tenía nada que ponerme, por supuesto. Mi armario consistía en uniformes, ropa sencilla,
Pero el destino a veces teje alianzas inesperadas. Una de las casas donde trabajaba pertenecía a la señora Isabel, una diseñadora de modas retirada, una mujer elegante y de corazón noble, que a diferencia de Ricardo, siempre me trataba con calidez y respeto. Le conté, con algo de vergüenza, lo que había sucedido. Ella escuchó en silencio, y al terminar, una chispa de rebeldía brilló en sus ojos. «Ese hombre es un patán», dijo. «Pero no te preocupes, Sofía. Si quiere un espectáculo, le daremos el mejor de su vida». Me llevó a su vestidor, un paraíso de sedas y colores. Y ahí estaba, un vestido rojo, de corte simple, pero increíblemente elegante. Un vestido que parecía susurrar confianza. «Pruébatelo», insistió. Cuando salí del probador y me miré en el espejo, apenas me reconocí. No era la Sofía de siempre, con el cabello recogido en un moño apretado y las manos ásperas de tanto detergente. Era una mujer, fuerte, hermosa, con una mirada que había aprendido a resistirlo todo. La señora Isabel me ayudó con el peinado, un maquillaje sutil y me prestó unos pendientes que brillaban como estrellas. «Recuerda, Sofía, la dignidad no es un vestido que te pones, es la piel que habitas. Camina como si el suelo que pisas fuera tuyo». La noche de la fiesta llegó. Un taxi me dejó frente a la imponente entrada de la mansión de Vargas. Veía llegar coches de lujo, de donde bajaban mujeres envueltas en pieles y diamantes. Respiré hondo, recordé las palabras de Isabel y el rostro de mi hermana Lucía, y caminé. Al entrar al salón sentí como si el aire se hubiera detenido. El murmullo de las conversaciones cesó. 500 ojos se clavaron en mí. Vi a Ricardo, al otro lado del salón, con una copa en la mano. Su sonrisa era de pura satisfacción, creyendo que su plan estaba funcionando a perfección. Me vio y esperó. Esperó a que bajara la mirada, a que me encogiera, a que el pánico se apoderara de mí. Quería que me sintiera como un ratón en una jaula de serpientes. Pero lo que no esperaba era lo contrario. Caminé hacia el centro del salón, con la frente en alto, mis pasos lentos y seguros. No miré a nadie en particular, pero sentí el peso de cada mirada. Sentí los susurros. ¿Quién es ella? ¿Es una actriz? Debe ser extranjera. Nunca la había visto. Cada paso que daba, cada mirada firme que sostenía hacía que todos se preguntaran quién era esa mujer misteriosa y elegante. Llegué hasta donde estaba Ricardo. Su sonrisa satisfecha se había congelado, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Estaba boquiabierto. Nunca había pensado en mí como alguien que pudiera brillar. Nunca había imaginado que la mujer a la que veía con un trapo en la mano pudiera llenar un salón entero con su presencia. «Sofía», logró decir. Su voz un hilo. «¡Qué sorpresa! Veo que te tomaste en serio mi invitación». «Por supuesto, don Ricardo», respondí con calma, mi voz clara y sin temblor. «Usted me invitó. Faltar habría sido una falta de respeto». Usé sus propias armas, las reglas de su mundo en su contra. Él se quedó sin palabras. La gente a su alrededor nos miraba, intrigada. Un hombre de negocios mayor, uno de los socios más importantes de Ricardo, se acercó a nosotros. «Ricardo, ¿no nos vas a presentar a esta dama tan encantadora?» Ricardo tragó saliva, atrapado. «Claro, les presento a Sofía». No se atrevió a decir más. «Un placer», dije, extendiendo mi mano al socio. «Sofía Rojas». El hombre me sonrió. «El placer es mío. Una mujer con su elegancia es bienvenida en cualquier lugar, Ricardo». Ese fue el golpe de gracia. Vi la furia impotente en los ojos de Ricardo. Su plan se había derrumbado. Yo no era su objeto de burla. Me había convertido, sin quererlo, en el centro de atención. Durante el resto de la noche no necesité decir casi nada. Mi silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Rechacé educadamente las copas de champán, respondí con frases cortas y amables a quienes se me acercaban y, sobre todo, observé.
Observé la fragilidad detrás de sus máscaras de poder, la soledad en sus ojos, el vacío en sus risas forzadas. Y por primera vez en mi vida, en ese lugar de opulencia, no sentí envidia, sentí una extraña compasión. Esa noche no solo lo enfrenté a él, enfrenté a todos los que alguna vez me hicieron sentir menos. Me enfrenté a la idea de que mi valor estaba atado a mi trabajo, a mi cuenta bancaria, a mi lugar en la sociedad. Cuando sentí que era suficiente, me despedí con un ligero movimiento de cabeza en dirección a Ricardo, que me miraba desde la distancia, derrotado. Salí de la mansión de la misma forma en que entré, sola. Pero esta vez, mi sombra se proyectaba larga y fuerte. Al día siguiente, volví a la mansión a la hora de siempre, con mi uniforme de trabajo. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Ricardo estaba en su despacho. No me dijo nada, ni una palabra, pero ya no me miraba por encima del hombro. Por primera vez, me vio. Dio a la mujer del vestido rojo, a la mujer que no se había dejado humillar. El poder había cambiado de manos y ambos lo sabíamos. Aprendí que la verdadera humillación no está en trabajar duro, en ganarse la vida con las manos cansadas. La verdadera humillación es vivir vacío, creyendo que el dinero compra dignidad, creyendo que se puede pisotear a otros para sentirse más alto. Y yo, Sofía, la que ellos llamaban la empleada, esa noche les enseñé a todos, y me enseñé a mí misma, que la dignidad no se compra, no se viste, no se finge. Se lleva en la piel, en la mirada, en el alma. Y la mía, a prueba de todo, brillaba más que todos sus diamantes juntos.